Más aportaciones. Vuelvo a coger palabras. Bueno, ya tenemos dos. Vamos haciendo como antes de dos en dos. Empieza Miguel Ángel. No sé dónde está el micrófono. Es ahí, Miguel Ángel, sí. Gracias. Bueno, yo diría que mejor llegar a las 400, por si acaso. Bueno, en primer lugar, me he quedado gratamente o sorprendido, por lo menos, de saber que somos agentes de la CIA. Y además sin remuneración. Yo creo que has hecho una exposición bastante rica y bastante clarificadora. Yo creo que la reconstrucción que has hecho de la genealogía, de la génesis de lo que denominan giro lingüístico es bastante atinada, ¿no? Por lo tanto, yo quería hacer introducir dos observaciones muy breves y luego una pregunta. Una relativa a la crisis de lo social. Efectivamente, en los años 70 se produce la crisis de lo social y tú has señalado algunos de los síntomas, de las expresiones de esa crisis, que es lo de Thatcher y lo de Laclau. Pero claro, Thatcher y Laclau entienden cosas distintas por crisis de lo social. Y las implicaciones políticas de eso son fundamentales. Lo que Thatcher dice, o quiere decir, es que la sociedad no existe, solo existen individuos. Lo que Laclau quiere decir es que la sociedad no es algo que exista objetivamente, sino es una forma en la que en la modernidad hemos concebido el mundo humano y, por lo tanto, la sociedad no es un ente objetivo, sino una forma de concebir ese mundo, y que eso ha generado unas prácticas, entre ellas un proyecto político basado en el supuesto de que el conocimiento de esa estructura social nos daba la clave para transformar el mundo en el sentido en el que queríamos hacerlo, o en el que los modernos querían hacerlo, en el sentido de alcanzar un modelo de sociedad ideal, que era el socialismo. La lección que extrae Thatcher es que hay que abandonar la idea de sociedad y volver al individualismo clásico del siglo XIX, que es lo que es el neoliberalismo. La conclusión que extrae Laclau es que hay que dejar de considerar la sociedad como una estructura y considerarla como un significado, y por lo tanto hay que reconstruir, repensar el proyecto político, el proyecto de emancipación política de la humanidad. La segunda cuestión es, efectivamente, creo que el giro lingüístico es una respuesta a problemas reales. El problema real es el fracaso del marxismo como proyecto político. En la medida en que el marxismo estaba basado en el concepto de sociedad, el fracaso práctico del proyecto político obliga o fuerza inexorablemente a repensar las bases conceptuales de ese proyecto, creo. Si la historia de las emociones es un intento de responder a esa, digamos, a esa desazón, a esa incertidumbre con respecto al concepto de identidad, bueno, creo que eso es lo que tiene de original y de interesante. Pero no sé si y es la pregunta, en el análisis de Unamuno y de la cuestión de la melancolía,
Es decir, habría que preguntarse por qué Unamuno experimenta la desaparición del Bilbao de su infancia en términos de melancolía. Es decir, hasta qué punto la emoción de la melancolía es un efecto y no una causa. Podría haberlo experimentado en términos de júbilo por el avance del progreso que había experimentado Bilbao. Y eso hubiera generado unas emociones diferentes. Bien, Jesús, tienes la palabra. Un poquito con lo que planteaba. Detrás de esta crisis que nos has descrito y ilustrado de esta manera tan sucinta pero intensa, ¿no? El micrófono, perdón. No hay también, es cierto, me vino a la cabeza inmediatamente el texto de Rosan Ballon, El capitalismo utópico, ¿no? Donde plantea una hipótesis que yo siempre he suscrito, es decir, que el capitalismo generó su propia utopía y su utopía además se asemejaba radicalmente a la utopía socialista. Esto está en el texto de Gareth McJones sobre el Manifiesto Comunista. Los dos acababan planteando que la administración de las cosas superaría con creces el gobierno de los hombres, con lo cual el capitalismo se dirigiría finalmente a una administración de las cosas donde la sociedad podría diluirse en una suerte de tanteo diario de sujetos que, sobre una lógica de costes contra beneficios, establecerían relaciones sociales al margen incluso de la propia sociedad. Simplemente habría un mercado donde nos tantearíamos sin necesidad de regulación y, por lo tanto, sin intervención de la polis y sin intervención de los gobiernos. El marxismo acabó haciendo algo parecido, según nos cuenta Steinbach-Jones, en términos de que Marx es incapaz siquiera de acabar el manifiesto el Capital, porque su planteamiento es, bueno, dejemos que el sistema funcione hasta tal punto, se desarrolle tan profundamente que la administración de las cosas acabe supeditando de nuevo al gobierno de los hombres. Por lo tanto, las dos ideologías puestas en marcha, las dos ideologías más potentes de la modernidad, que es la liberal y es la marxista, tenían implícitamente un contenido en el cual se dibujaba un futuro utópico en el cual la sociedad se diluiría en favor de un gobierno, de una administración básicamente de las cosas, ¿no? Claro, esto da lugar a una crisis. Indudablemente la crisis se desarrolla en los años 80 y produce un mundo de ilusiones, que es lo que la posmodernidad plantea como tal. Es decir, no hay un significado inherente, no hay un significado sustancial, no hay una metafísica de los contenidos y los referentes. Por lo tanto, lo que tenemos es ese mundo de ilusiones. Y la pregunta que a mí me lleva a esto es, yo siendo un cierto defensor de la posmodernidad, me planteo todos los días si se puede vivir de la ilusión sabiendo que son ilusiones lo que vivimos, ¿no? Que no tienen que ser ni siquiera emociones melancólicas, sino ilusiones de proyecto que quedan abiertas básicamente una vez que hemos roto la capacidad de pensar significados inherentes, metafísicos, estabilizados, ¿no? Y por último, un comentario que tenía que ver con esta fractura de lo social, que yo, la ratifico en términos de que la he vivido como parte de esa generación de los 80, que en un momento determinado no solamente vimos que aquello que llamábamos sociedad se quebraba, sino que cualquier concepto o herramienta procedente de las ciencias sociales se nos hundía sobre la base de que si no había sociedad no había herramientas con las cuales trabajarlo, ¿no? Y por lo tanto, como historiadores nos encontramos en la situación de reconstruir un lenguaje para abordar aquello que ni siquiera ya existía, ¿no? Ya está. Simplemente es un comentario a lo que me ha sugerido. Vale, muchas gracias. Dos y dos. Muy breve es mi Os cosa. apunto. Pero mejor dos y luego, ¿no? Por eso, sí. Sí. No, hombre, hablo yo igual porque tengo ya el micro. No, después, pero dejadme Después. responder. Respondo primero. Eso. Bueno, os agradezco mucho los comentarios, la verdad. Fíjate que, Miguel Ángel, que he querido traer el documento de la CIA sobre todo porque, pues para exponérselo a los miembros del grupo realmente, ¿no? Solamente había una razón por la que dudaba, y era porque pudiera parecer que acusaba a alguien de algo como lo que has comentado, ¿no?
En este país nosotros sabemos que, fíjate, en este país, en cuanto no estabas de acuerdo, te llamaban policía, ¿no? Había unos y luego estaba la policía, que era, podía ser tú, podía ser yo mismo. Me acuerdo de militantes de ETA que se volvían policías, solo porque discrepaban un poco. O sea, yo nunca intentaría coger ventaja acusando a alguien de una cosa tan vasta como ser de la CIA para ganarle en la discusión, jamás lo haría, la verdad. Así que en realidad lo que lo he traído es porque me parece que, por lo que he dicho en la intervención, ¿no? Porque yo creo que, bueno, fíjate, hace tanta... yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué no habla de Derrida? ¿No? Y sí de Foucault. ¿Por qué Foucault tiene tanta importancia? ¿Por qué le da tanta importancia en la destrucción del marxismo y no se la da a Derrida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hay en Foucault? ¿Hay algo? De Foucault se han dicho muchas cosas. También le llamaba, y es la base del pensamiento de Scott, ¿no? También le llamaba filósofo de derechas Habermas, insistía muchísimo. De hecho, yo que me he leído, creo que toda la obra de Foucault, casi toda, bueno, no, estas cosas últimas no. Creo que siempre lo he leído con miedo, ¿no? Pero y en el fondo quizás he querido proyectar eso. Cuidado, vamos a leerlo, pero nunca dejar de mantenernos con una actitud crítica. No vaya a ser que no estemos haciendo la labor que creemos que estamos haciendo. Fíjate, me preguntas, ¿no? ¿Por qué Unamuno genera esa melancolía y no una actitud, por ejemplo, de celebración, ¿no? Bueno, no sé si se me va a malinterpretar, me da un poco de miedo. Decía Goethe que los dioses no responden a la pregunta del por qué. Claro, yo no soy Dios, ni pretendo serlo, pero hay un problema en la pregunta del por qué. En el fondo, y lo voy a explicar así rápidamente, ¿no? Me obligaría a una respuesta en términos metafísicos cuando en realidad yo estoy intentando construir un pensamiento metafísico. Entonces me complica un poco la naturaleza de la respuesta, la pregunta del por qué, ¿no? Si me viera forzado a responder a la pregunta del por qué, diría que pues genera esa... Fíjate qué problema se me da, ¿no? Yo te diría, genera una melancolía porque la melancolía es un significado nuevo que nace de los significados que estaban en la propia sociedad y que estaban en sí mismo. Pero fíjate que eso supondría que ellos ya tenían significado previo, pero yo estoy diciendo que no. Yo he dicho que el significado nace en el roce, en la colisión. Entonces, mi respuesta solo podría ser... Bueno, nace la melancolía porque esa sociedad y ese individuo concreto en esa colisión generan melancolía. Y en realidad, desde mi punto de vista, no es que la sociedad fuera ya melancólica o Unamuno fuera melancólico, sino que la colisión produce la melancolía de él y de ella, de la sociedad. O sea, el significado se genera en la colisión, ¿no? Desde mi punto de vista. Y me podría decir, ¿por qué y tal? Pues yo te diría, porque en ese momento, en esa melancolía, como he dicho antes, se produce una temporalidad distinta, que es la temporalidad de la experiencia. Ya sé que esto es un poco complicado, ¿no? Pero en la temporalidad de la experiencia, lo que Benjamin llama mónada, tú juntas pasado, presente y futuro, ¿no? Y entonces, claro, pero ya digo, me traiciono constantemente, ¿no? Los significados del pasado con el significado del presente y con las proyecciones de significado a futuro, siempre y cuando le quitemos significado a todas las tres cosas que acabo de nombrar. ¿Se entiende el problema que tengo, no? O sea, porque yo lo que estoy diciendo todo el rato es que la sociedad tiene que adquirir significado, pero no estoy diciendo que ya lo tuviera. Yo lo único que digo, y lo digo fuertemente, es que para la acción social la sociedad tiene que adquirir significado. Pero esto, en realidad, también lo acepta el giro lingüístico. Lo que pasa es que dice que todo el significado es lenguaje y que el lenguaje se produce dentro de las reglas de significación. Y eso es lo que llevaría a la pregunta que hacía Mercedes antes, porque si todo el significado está contenido dentro de las reglas de significación, quizás no fuera expresable algo nuevo. Desde mi punto de vista, sí es posible expresar algo nuevo, porque el significado nace precisamente en la colisión.
en la colisión. No es un significado que en realidad ya está prescrito en ese lenguaje, en sus límites, en sus posibilidades. Ese es el asunto. En realidad, si uno se fija en la obra de Laclau, por ejemplo, en realidad este es el asunto. ¿Cómo haces que lo que tenía un significado tenga otro? Él propone, bueno, pues esta idea del antagonismo. Yo estoy planteando una concepción, la suya del antagonismo igual es muy útil, de hecho, pues Pablo Iglesias no hace más que hablar de ella, ¿no? Por eso he dicho que la veíais en la tele, ¿no? Se le oye decir la idea de antagonismo, ¿no? A él y a los otros dirigentes de Podemos, ¿no? Pero quizás eso no se puede aplicar del todo bien a la historia. Desde mi punto de vista, nuestro planteamiento de historia de las emociones, como elemento que genera el significado, y que lo ha utilizado, por ejemplo, Mercedes para explicar la generación de esas emociones que van a dar lugar a la conciencia de clase, a lo que la historia social llamaba conciencia de clase. Ya veis que estoy todo el rato con el problema del lenguaje, porque el lenguaje realmente tiene todo él siempre detrás una teoría, y por eso en realidad, bueno, pues tenemos que estar siempre como, de alguna forma, como pidiendo perdón por el lenguaje que estamos utilizando, ¿no? Por eso intentaba utilizar este lenguaje nuevo que quizás resulte al final un poquito críptico, ¿no? Por eso, insisto de nuevo, lo que planteamos es que la emoción circula entre sujeto y objeto, que en realidad no son sujeto y objeto todavía, porque no se han constituido, pero al circular entre sujeto y objeto, los constituye como sujetos y objetos. Como circula, crea al sujeto y crea al objeto. Y en la obra de Unamuno he intentado mostrar, aunque esto es una idea realmente compleja, ver cómo circula, ¿no? Cómo circula. En algunos de sus poemas, desde mi punto de vista, se ve esta circulación, ¿no? La tristeza que él ve, o que él dice que está en la cosa, en Bilbao, luego dice que está en sí, ¿no? Entonces, ¿quién está triste, Bilbao o tú? No está claro. ¿Por qué? Porque en realidad la tristeza está constituyendo a los dos. Está constituyendo a los dos. Es como lo del amor. El amor también constituye a los dos amantes, ¿no? El amor no es una propiedad que estaba ni en un amante ni en el otro, porque hasta que no se enamoran, hasta que el amor no se produce, hasta que el amor no circula entre ambos, no se generan como amantes. Eran otra cosa, pero no eran amantes. ¿De acuerdo? Bien. No eran sujetos enamorados, eran otra cosa, ¿no? Perdón, sí, me estoy alargando de más, ¿no? Sí, bueno, le pasamos la palabra a David. Sí, muy breve. El micrófono. Sí. Un poco también por tratar de aportar algo a una teoría con la cual coincido plenamente, ¿no? Como discípulo suyo y como que aparte pues me parece sugerente, vamos, que si no, pues también lo diría. Y yo pensaba, tú piensas mucho en Unamuno, y yo pensaba en una figura que me parece que se puede relacionar mucho en otro contexto, que es Nietzsche, ¿no? Que es otro melancólico famoso, ¿no? Y yo pensaba, claro, cuando hablas de la melancolía de Unamuno, y por rizar un poco el rizo y ponerte en el brete ese y decir, sí, pero melancolía, ¿de qué tipo? Porque Nietzsche, por ejemplo, en su obra se ve muy bien cómo él habla de la triste alegría. De la triste alegría que adquiere pues, ese ser que es capaz de tomar distancia de sí mismo y ver un poco que el mundo es o el más pesado de los pesos o el mejor de los regalos, ¿no? Diciendo un poco con esa lógica suya del eterno retorno, etcétera, ¿no? Y pensaba también en una frase de una entrevistada que me fascina, que no paro de darle vueltas desde que la leí y hace años ya, que es triste toda aquella ilusión que teníamos. Que es una frase que me parece que es la hostia, y no sé muy bien aún por qué, pero creo que encierra una clave ahí de la transición que he tratado de explicar en mi trabajo, ¿no? Y luego ya, así a modo de comentario un poco menos serio, pues decir un poco que quizás para quitarte el miedo a leer a Foucault está bien leer a Foucault según Deleuze, que ha salido en un libro, y el mismo Deleuze pues plantea un Foucault que es muy importante en tanto que lo vincula a un nuevo modo de activismo social, en un momento de declive del 68, etcétera, que es los grupos de vigilancia de las prisiones, etcétera, ¿no? Y igual Foucault sí que era marxista, lo que pasa es que era un marxista no autoritario, cosa que era un poco heterodoxa en el momento. No sé, un comentario simplemente que me ha venido a la cabeza por lo de Foucault. Sí, es la primera vez que dice David de sí mismo que es discípulo mío. Yo creo... Me he reconocido. Yo creo que ha sido porque le he llamado Beorlegui mi intervención. Me ha parecido Beorlegui y tal, me ha parecido como... No, hablando... Quería discutir contigo, pero no podía porque estaba de acuerdo. Nada, te lo agradezco mucho, la verdad. Sí, claro que
cuando piensa uno pues, en melancólicos, ¿no? Claro, yo como tengo otra esto, ya sabes, pues siempre pienso en Benjamin como melancólico, ¿no? Pero también en Nietzsche, ¿no? Pero también Kierkegaard, ¿no? O sea, pero también Spinoza, en realidad, ¿no? O sea, en realidad, sí, los críticos, desde mi punto de vista, más interesantes para nuestro trabajo de la sociedad de su tiempo, todos coinciden en tener esta característica, y es que tienen una aproximación al mundo melancólica, desde mi punto de vista. Sí, de todas formas, que si no se me va a olvidar porque me voy a desconcentrar, tú decías que Nietzsche definía la melancolía como una triste alegría. Casi todos los melancólicos, cuando diseccionan esa melancolía, descubren la alegría de la tristeza, ¿eh? Normalmente, de hecho, no le llaman triste alegría, le llaman, por lo menos que yo recuerde ahora, sobre todo descubren esa alegría de la tristeza. Y eso no solo los contemporáneos, ¿no? Ya desde el siglo XVI, ¿no? Cuando se empiezan a plantear la aparición de todos estos melancólicos, entre los cuales también está, como os podéis imaginar, pues Cervantes, ¿no? Como uno quizás de los más importantes, ¿no? ¿Tiene Mercedes la palabra? Si te apunto, Inma. Quería insistir en el tema de la melancolía, que es una idea que te la he oído muchas veces explicar, ¿no? Cada vez que te la oigo me inquieta un poco, porque como historiadores, como lo has planteado bien, estoy de acuerdo con la idea de Benjamin, tenemos como función la redención del pasado y sobre todo el pasado oprimido, ¿no? En la medida que tú dices que la melancolía es un diagnóstico de la modernidad, porque el mundo moderno no tiene o está carente de significado, a mí me da la sensación, a lo mejor me equivoco, que estás condenando a que quienes hemos vivido la modernidad, realmente hemos estado abocados a una falta de sentido. ¿Me entiendes lo que te planteo, no? Y claro, me resisto a esto, ¿no? Si somos nosotros, como historiadores, los que vamos a determinar desde el presente el posible sentido, significado que han tenido, ¿no?, las experiencias pasadas a las nuestras, y estamos diciendo que la ciencia es melancólica, es decir, que participamos de esa experiencia de carencia de sentido, claro, el resultado, fíjate cuál es, ¿no? Eso me genera inquietud y es lo que te quiero plantear, no sé cómo lo ves, ¿no? De hecho, y voy a insistir en esto con el comienzo que has hecho, ¿no? Tú decías, en los años 80 eran años tristes, ¿no? Yo he tenido mi juventud, he vivido mi juventud en los años 80, y cuando ya el otro día te lo oí y ahora te lo digo por segunda vez, me obligas a repensar mi propia experiencia en términos de tristeza, cuando realmente yo pienso que en mi vida, en mi espacio-tiempo, en la forma de experimentar, yo no lo viví como un momento triste, era el momento de la radicalidad, el momento del cambio, etcétera, ¿no? Entonces, claro, me obligas a uniformizar el tiempo. Es decir, parece que había un tiempo de tristeza, he explicado por qué, sin embargo, yo no lo viví de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, quiero contrastar contigo estas formas de, por un lado, como historiadores, sancionar un tiempo como el de la modernidad como carente de significado desde esa emoción melancólica, pero evidentemente sabemos que las experiencias son mucho más complejas y las nuestras personales dentro de esa historia no encajan del todo a veces con la idea de la melancolía. No sé, es lo que me sugiere tu intervención de hoy, ¿no? Bueno, nos va pasando Te puedo responder, sí. ¿No? ¿O no? ¿O espero? ¿Quieres intervenir? Es que tiene un poquito que ver. Vale. Está un poco en la misma línea, entonces si quieren así lo... sí, yo también me he quedado con cierta inquietud sobre la historia en torno a este concepto de historia melancólica, ¿no? También porque me ha parecido entender que era, si no la posibilidad con mayúsculas, una posibilidad bastante importante, ¿no?, de ensanchar la capacidad, nuestra capacidad crítica. Y entonces, quizás porque a lo mejor yo lo entiendo como una negación de otras vías de posible ensanche de esa capacidad crítica que no tenga que ver con la melancolía, que tenga que ver igual con otras emociones. Cuando se habla aquí de esa alegría que podía suscitar, ¿no?, una determinada experimentación de la melancolía, de la tristeza,
pues ya entonces me he puesto un poco más alegre. ¿No? Porque me deja triste la propuesta. Y entonces, en un poco en la línea también de Mercedes, cuando estabas hablando el diagnóstico que hacías de los años 80 y 90, es cierto que podemos establecer ese criterio, ¿no? y hacer ese relato. Pero luego también, si miramos a nuestras propias experiencias, puede que no encajen o puede que no coincidan. Y entonces creo que hay que tenerlas en cuenta. Yo también viví principios de los 90 en una ciudad muy movilizada, con unos movimientos sociales muy fuertes, muy fuertes. Y bueno, pues a lo mejor esa reflexión también por unirme al cuestionamiento un poco de esta historia melancólica, ¿no? De la melancolía como una clave para ensanchar la crítica. No sé, no lo veo, no lo siento. Luego, otra cuestión que también me planteaba al hilo de tu intervención, que bueno, en realidad tiene que ver más bien con una necesidad, yo creo, de concreción, de que concretaras de qué manera, a través de la historia de las emociones, igual es que yo no lo he entendido bien o necesito mayor precisión, ¿no? De qué manera, a través de la historia de las emociones y en particular de esta historia melancólica, podemos recuperar, has dicho, el significado de lo social. Y también me planteaba si no hay otras vías de recuperar el significado de lo social. Incluso creo que la historia postsocial puede plantear esa posibilidad. Porque lo que está diciendo es que la sociedad es una construcción, es cambiante, se puede reformular, bueno, un poco en la línea también quizás de la interpretación que se puede hacer de la Clau, ¿no? Y bueno, eso es todo. Bien, pues contestas, por favor. Sí, la verdad que quería contestar de uno en uno porque me he dado cuenta que antes se me había, bueno, no he hecho ninguna referencia a la intervención de Jesús, que por otro lado me había parecido muy interesante, con esta reflexión sobre la posmodernidad como ilusión, ¿no? Pero igual lo dejo ahí un poco y vuelvo a estas últimas intervenciones, ¿no? Porque, claro, yo cuando hablo de los 80 como una década triste, me refiero a que es una década triste desde el punto de vista político, ¿no? Yo recuerdo que hice hace mucho tiempo, cuando estaba en COU, un trabajo sobre tiempo de silencio. Y desde mi punto de vista, lo que se veía en tiempo de silencio era mucha tristeza, ¿no? Ya sabéis que habla del franquismo y tal. Me dijo el profesor: tú tienes un punto de vista sobre lo que es el franquismo en los años 50 que no se compadece en absoluto con mi experiencia, porque yo en esos años era joven y me acuerdo como una etapa de mucha felicidad. Bien, desde el punto de vista político, los años 50 eran muy tristes, desde el punto de vista de su persona eran muy alegres. Desde mi punto de vista de los 80 yo era súper feliz, súper. Estaba muy contento, muy contento. Entre otras cosas porque era joven, no tenía canas ni nada, ¿no? Pero desde el punto de vista político sí que estaba triste. Sí que estaba triste porque no me gustaba, digámoslo así, el mundo que vivía, ¿no? El mundo que veía, ¿no? Y además sabía que la posibilidad de un mundo distinto ya se había estropeado justo cuando yo estaba haciendo la comunión, en 1968, ¿no? Era pequeñito, pero había unos chicos jóvenes que lo estaban intentando, pero no lo consiguieron. O sea, se esforzaron, pero no lo consiguieron, ¿no? Y como era consciente de eso, de que pasaría mucho tiempo hasta que hubiera otra oportunidad, por eso me acuerdo perfectamente, y por eso he citado lo de la Gerasá o Arrasca, ¿no? Me acuerdo perfectamente cuando estaba en clase y ese día había la noticia de cómo se había movilizado en Portugal los jóvenes, y les dije a mis estudiantes que venga, que ya iba siendo hora, que ya tocaba, que ya estábamos mucho tiempo esperando, y luego muy poco después, 2 meses después, pues ocurrió lo de Madrid, ¿no? El 15 de mayo, ¿no? Bueno,
la idea, ¿por qué entonces tanta tristeza? Es que somos unos tristes y tal. Es verdad que es posible que seamos unos tristes. Unamuno era un triste, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? También era un triste Benjamin, encima Benjamin era un torpe, estaba todo el rato cayéndose, o sea, un desastre de hombre en realidad también. A mí me gusta un poco también lo de la melancolía, y lo voy a decir aquí, porque tiene un contenido de género, porque la tristeza es un poco femenina, y no se puede ser un hombre verdaderamente hombre si eres un tristón. No, porque los hombres no son tristes, son optimistas. ¿Cómo vas a estar triste si estás dominando el mundo? ¿No? Entonces, en el fondo, en un cierto sentido, ¿no?, y lo digo así, pero en el fondo es en serio, ¿no? Yo entiendo que también es una forma de las emociones son una forma de percepción en un cierto sentido. Ya digo, aquí me traicionan todo el rato las palabras, y lo vuelvo a advertir. En cierto modo es una forma de construcción de una historia desde un punto de vista femenino, también. Sin que eso signifique que yo entienda lo femenino como una cosa cerrada, con unas características determinadas. Por favor, que no va de eso, y tampoco soy de la CIA. Que no es eso, ¿no? No, y ninguno somos de la CIA, ¿no? No es eso. Pero sí es verdad que pienso que esa... Y sobre todo por una razón, y ahora voy a hablar un poquito más en serio, ¿no? Porque desde mi punto de vista, la melancolía sí que alude a una característica fundamental del mundo moderno desde el siglo XVII, desde la Revolución Científica, y es que como se produce una transformación tan radical de las concepciones de espacio y tiempo, que luego se va como reeditando en distintos momentos, y eso lo expliqué en un artículo, como se va reeditando en distintos momentos, eso produce un impacto en la construcción de la subjetividad, porque produce un impacto enorme en la experiencia, ¿no? Entonces, eso crea esto, digamos, como un fundamento, ¿no? La idea, pero que también tiene un elemento liberador, como los significados no son fijos, se pueden reconstruir. Por eso digo que en realidad habría que entenderlo, y voy a utilizar aquí otra palabra que también tiene toda su teoría detrás, habría que entenderlo en realidad de forma siempre dialéctica, como posibilidad, ¿no? Siempre hay posibilidad. En realidad, cuando yo digo cuidado, lo que en el fondo estoy diciendo es que en el conjunto de estas obras, por ejemplo, la obra de Foucault, yo aprecio mucha posibilidad de liberación, pero también aprecio lo contrario. Por eso digo, cuidado, que puede ser una obra que te puede ayudar a construir el movimiento gay, por ejemplo, pero también te puede provocar una sensación de que el mundo no es cambiable, porque los discursos expertos se estructuran porque el poder, por la microfísica del poder, porque el poder está en todo, incluso en las relaciones personales, incluso donde tú querías evitar su presencia. Entonces te acaba constituyendo, digamos, una mirada paranoica ante el mundo en el que ese discurso experto te permea y tú no puedes hacer nada. Bueno, pues yo no creo que sea así. No es así. No es que haya un discurso experto que nos permea, no es que el conjunto de discursos dependen de ese discurso experto. Si uno piensa, por ejemplo, ya que lo ha citado David Beorlegui, a Nietzsche, si uno piensa, por ejemplo, en el concepto de superhombre, antes de que Nietzsche desarrollara el concepto de superhombre, y esta no es una idea mía, es de Umberto Eco, antes, aunque no lo dice así, antes de que Nietzsche desarrollara el concepto de superhombre ya estaba en la cultura popular. Estaba, por ejemplo, en el concepto del conde de Montecristo, antes de Nietzsche. Lo que con esto quiero decir es que no es como muchas veces se entiende a pensar, que los discursos expertos permean el conjunto de la sociedad. Los discursos expertos solo son parte de los discursos que se han generado en esa sociedad. Solo son parte. Lo que pasa es que explicar esto así tan rápido, yo no sé si va a ser posible, pero yo diría, si hubiera que elegir entre dos opciones, Foucault y Derrida, que no hay que hacerlo, pues casi elegiría más Derrida, y casi elegiría sobre todo la idea de Derrida de que todo es texto, es decir, que todo es una estructura significante, ¿no? Y que por tanto todo son estructuras significantes. Si todos son estructuras significantes, el menor cambio en una estructura significante afecta al conjunto, porque interpela, vamos a decirlo así, aunque esa palabra también tiene su historia, al conjunto de significaciones que constituyen el mundo. ¿De acuerdo? Por eso nuestra capacidad de acción sería siempre mayor. Sería siempre mayor porque cualquier actuación sobre una significación en el mundo repercutiría en la coherencia del resto de significaciones, desde mi punto de vista. Pero bueno,
Y luego querría volver a insistir en la melancolía como una forma de cognición por el cuerpo, es decir, que también aquí estamos abandonando una concepción intelectualizada que también está en esta idea de Foucault del discurso experto, por lo menos de cómo se interpreta, porque luego Foucault, fijaros la importancia que tiene para la comprensión del cuerpo, ¿no? O sea, lo que en el fondo estoy luchando aquí, y estoy planteando una posición que desde mi punto de vista es prosocial, porque es una posición metafísica. O sea, yo interpreto mi punto de vista dentro de esa misma tradición, y en realidad creo que todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo barco. Y precisamente porque estamos en el mismo barco y porque somos amigos y porque estamos contentos de estar juntos, por eso me he permitido el hablar con una cierta franqueza y he hecho una intervención con un tono, como habréis podido observar, un poco más político que quizás otras intervenciones, ¿no? Donde quizás me hubiera dedicado a expresar esta idea, por ejemplo, hubieras intentado explicar la temporalidad de la experiencia y las emociones y ya está, ¿no? Pero he querido darle este sentido para que se entendiera mejor quizás el contenido profundo de lo que en realidad estamos debatiendo nosotros. Y también quería hacerlo esto porque en el texto de la CIA hay una cosa muy destacable, y es que le da mucha importancia a la historiografía, a la construcción de un significado para el pasado, porque nosotros muchas veces parece que las letras, que el significado, que la importancia de las letras ha quedado arrasada por las ciencias. No, es al revés. Nosotros somos los verdaderamente importantes. Lo que importa es cómo la sociedad se concibe a sí misma, el significado que le da a sí misma, y eso lo construimos nosotros. Luego bien, está bien que uno invente o deje de inventar Google y tal, ¿no? Eso es importante, pero más importante es que se construya un determinado significado para esa cosa que he estado llamando social, el mundo social, para las relaciones entre los seres humanos, que en el fondo es el asunto, ¿no? Bien, nos quedan 5 minutos y 3 palabras, así que os voy a pedir que seáis breves entre las intervenciones. Tiene la palabra dejas, perfecto. Vale, pues entonces es Jesús, luego Carlos y luego Mary. Yo volveré a ratificar mi proximidad a lo que has planteado. Espera, el micrófono, que está... Gracias. Y en especial la circunstancia de que si somos nostálgicos es que estamos atravesados todavía de alguna forma por esa modernidad que pareciera disuelta. Es decir, simplemente porque hacemos relatos del pasado provisionales y concebimos la historia como un acontecimiento que acontece cada vez que la narramos en una narrativa distinta, es porque estamos constantemente contrastando la posibilidad de estabilizar el relato con lo que fuimos. Es decir, lo que fuimos simplemente éramos relatores expertos, construidos con mucho optimismo en el siglo XIX, con esas filosofías de la historia que nos encaminaban o bien a un futuro de progreso, a un futuro de nación, a un futuro de emancipación, y esos futuros de progreso del siglo XIX se nos cayeron en el siglo XX. Es decir, no solamente son los 80 los que nos inducen a volvernos pesimistas, sino que en un futuro de emancipación llegamos a un gulag soviético, la emancipación de la nación acabó en Auschwitz, el control de la naturaleza terminó en Fukushima. Es decir, todos estos resultados puestos en jaque o puestos en marcha nos pusieron en jaque, y cuando nos pusieron en jaque se nos puso delante de los ojos pues la idea de que no había ninguna determinación histórica que seguir, que no había ninguna ley histórica que descubrir, sino que todo eran construcciones puestas en marcha que pensábamos que eran grandes descubrimientos y finalmente se han revelado como lo único que pueden ser, estructuras de significación movibles y que nos colocan ante la tesitura de pensarnos en esa contingencia, ¿no? Y es difícil vivir la contingencia, no sé, es complicado pensar que el mundo es ilusorio, ¿no? Y vivir con eso, por eso te lo planteaba, la cuestión de la ilusión, ¿no? Pero esas ilusiones también han abierto a perspectivas muy utópicas y muy optimistas. Yo por ejemplo, comparo, cuando hablabas de Benjamin, la noción de víctima en Benjamin, que es simplemente un controlador de los desastres, ¿no? De los trenes del progreso que van sin maquinista, ¿no? Y sin embargo, lo que hemos descubierto a partir del 15M es la idea de que la víctima ya no nos puede servir como el controlador ante esos procesos incontrolados, sino que la víctima se convierte en un sujeto politizado, un sujeto que ya no es el sujeto doliente y que de alguna manera nos conduce por derroteros que son tremendamente optimistas frente a los relatos pesimistas que se contrastaban constantemente con la modernidad estabilizada y metafísica, ¿no?
Por lo tanto, hay ese sistema paradojal donde lo óptimo y lo pesimista, lo nostálgico y lo utópico se mezclan, ¿no? Y nos confunden, ¿no? Y nos hace ser quienes somos, ¿no? Sujetos de esta cultura tan extraña y paradojal, ¿no? Sí, Simplemente un comentario. Yo quería hacer una pregunta para conectar un poco las dos intervenciones, que a ver si somos capaces de explicarlo. ¿Qué relación se establecería la significación de lo social entre el discurso y lo corporal o lo emotivo? ¿Y hasta qué punto podemos separar el discurso de la emoción en el análisis histórico? Si son dos esferas diferentes o podemos hacer un análisis complementario. Vale, pues igual respondo. A ver, yo, intentando responder primero a lo de Carlos, así rápidamente, porque ya sé que hay muy poco tiempo, ¿verdad? Pues yo diría que señalaría sobre todo esto. En un discurso de lo que se trataría sería de ver su eficacia emocional, en realidad. O sea, que desde mi punto de vista, y eso es lo que están aprendiendo un poco ahora los políticos, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando el concepto de posverdad, ¿no? Cuando hablan de posverdad, si os habéis fijado en el diccionario Oxford, que lo han definido hace poco, ¿no? El concepto de posverdad lo definen como una mentira emocionalmente aceptada, o sea, una mentira emocional. Es decir, una mentira que es eficaz porque tiene un contenido emocional determinado. Entonces, lo que en el fondo nos están diciendo es que el lenguaje, o sea, que el ser humano no funciona como un ordenador en que le metes código y entonces hace una acción, ¿no? Que eso es lo que realmente yo siempre he criticado dentro del giro lingüístico. Digamos, esta concepción del ser humano como si fuera un ordenador. El ser humano no es un ordenador al que le metes código y actúa. El ser humano establece una relación con el mundo que es una relación incorporada, ¿no? Y entonces, dentro de esa relación incorporada, lógicamente, digamos, lo puramente lingüístico tiene un papel, pero sobre todo lo puramente lingüístico tiene un papel si tiene un contenido emocional, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, tendríamos que atender sobre todo al discurso, le voy a decir ahora así, como metáfora, porque la metáfora siempre es capaz de arrastrar contenido emocional, ¿no? Pero bueno, lo dejaría así como una respuesta como rápida, ¿no? Y quería ahora ir un poquito a lo que me decía Jesús. Ya sé, Jesús, porque antes no te he respondido, claro, porque en realidad cuando ibas hablando estaba de acuerdo en lo que ibas diciendo y entonces no apuntaba nada y luego no me acordaba exactamente lo que quería decirte, ¿no? Entonces, ahora lo he apuntado y me vuelve a pasar lo mismo. Yo en realidad creo que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, cuando se discutía y cuando se discute, ¿no?, sobre cuándo es el origen de la posmodernidad, yo, si os habéis fijado en la intervención hoy, ha sido a propósito, lo he cifrado el origen de la posmodernidad en los años 60, con el comienzo del movimiento social. Yo en realidad diría en el año 64, por poner una fecha de este tipo, que sería pues los jóvenes en Berkeley, por ejemplo, ¿no? Pero lo podríamos poner en el 44, si queremos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en realidad ese mundo que se disloca, hombre, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los seres humanos somos conscientes del Holocausto y del impacto que lo nuclear tiene y va a tener en el mundo contemporáneo, eso produce una enorme dislocación de espacio y tiempo, lógicamente, ¿no? Pero fíjate que yo siempre me estoy refiriendo a esta percepción como dislocación, ¿no? O sea, la modernidad como dislocación de espacio y tiempo, eso produce una relación melancólica desde mi punto de vista. Pero esa relación melancólica, y esto me parece importante señalar, no es que tú te quedas, digamos, nadando en tu tristeza. En realidad la melancolía es una resistencia frente a la falta de significado, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, Benjamin explica al melancólico, Benjamin dice, el melancólico está intentando reconstruir el significado porque tiene una especie de recuerdo de que el significado existió, pero no está. En realidad da igual si existió o no existió, porque lo ha perdido. Y en realidad lo que tiene que hacer es recomponerlo. Desde mi punto de vista, la situación política, que es la misma que decía Laclau, ¿no? Nuestra situación en general, político decía en términos súper generales, ¿no?, siempre es la situación de la recomposición del significado. Y además el hecho
de que tengamos que hacerlo, en el fondo siempre es una oportunidad, porque vamos a poder reconstruir las relaciones de género de forma nueva, más liberadora, vamos a poder reconstruir las relaciones sociales de forma más liberadora, vamos a poder reconstruir las relaciones con la naturaleza de forma más liberadora, porque efectivamente... Y además la melancolía también, tristeza, ¿por qué? Pues porque percibes el mundo... Una parte, por ejemplo, importante de estas expresiones de la melancolía es melancolía, por ejemplo, ante el estado de la naturaleza, por ejemplo, ante el estado de desaparición de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque produce una enorme inquietud que la naturaleza vaya a desaparecer, y esa inquietud ahora mismo no son capaces de contenerla en las ideologías de progreso, porque ya no estamos seguros de que en el futuro podamos de alguna forma redistribuir o restablecer el equilibrio natural, ¿no? Bueno, yo creo que insistiría entonces en esto, ¿no? O sea, en la melancolía yo lo que observo es un diagnóstico, esto me parece muy importante, porque hay que fundar la crítica, pero por otro lado siempre una voluntad de reconstruir el significado, porque si no, no podrían fundar la acción política, la acción social, ¿no? Y, como os decía, en realidad yo estoy aquí para modificar lo existente. Bien, tiene la palabra, última palabra Mary, y cerramos. Sí, lo que se está diciendo, la melancolía como resistencia frente a la falta de significado. Sí, está aquí. Decía, al hilo de lo que se ha dicho sobre la melancolía como resistencia frente a la falta de significado, pero a la vez capaz de resistencia, no sé, escuchando las intervenciones a la vez, esta melancolía o esta mirada hacia el pasado me parecía observar discordancias de alguna manera. A ver, las referencias han sido, en parte, esta melancolía derivada de macrosituaciones, la naturaleza, el desencanto frente a propuestas políticas, etc. Sin embargo, me pregunto es dónde están las emociones, es decir, las emociones, y vuelvo, por ejemplo, al eslogan feminista, lo personal es político. Entonces, lo personal, lo íntimo, ¿dónde se relaciona esto con lo macro? Porque, vamos a ver, en parte la propuesta de emociones tiene que ver también desde la intimidad, desde lo personal, ¿no? Esto sería una pregunta. Porque, en parte, la nostalgia del pasado, en esta rememoración de la memoria, no necesariamente coincide. Y me parece, sí, vivencias de los 80, no voy a entrar en ello, pero quizás tú mismo lo has dicho, desde una experiencia personal, emocional, es bastante diferente desde la lectura que haces en cuanto a una percepción macro de lo que está pasando. Entonces, esta discordancia me interesa en todo caso. Y por último, tú has empezado, me ha encantado, ¿no? Y has acabado con la poesía. ¿Dónde está la poética? Porque a mí poética y melancolía me parece que están involucrados unas con otras, ¿no? Y tu manera de trabajarlo en parte es así, pero me gustaría, en fin, que lo elaboraras un poco más, si fuera posible. Sí, bueno, empezando por esto último, ¿no? Precisamente cuando reivindicaba antes la palabra metafórica, ¿no? Como la palabra fundante de significado o dadora de significado, ¿no? En realidad me estaba refiriendo a la poesía, ¿no? Y en realidad estaba intentando... Fijaros, este es un debate que aquí mismo, ahora mismo, me parece un poco difícil de plantear, ¿no? Pero ya sabéis que Derrida plantea que en realidad la metáfora, como es una traslación, en realidad la metáfora, digamos, sería metafísica, ¿no? Y ahí, entonces ahí dejo, o sea, lo dejo así dicho, como diciendo, soy consciente de que ahí tenemos un problema que habría que resolver, pero desde mi punto de vista, la metáfora estaría muy vinculada con la emoción, ¿no? ¿Por qué? Porque en la metáfora, en el trabajo poético en general, también hay una forma de percepción por el cuerpo,
¿no? Lo que pasa es que se expresa lingüísticamente, ¿no? Pero muchas de esos poemas lo que es una forma de percepción por el cuerpo. Y sobre todo muestran o pueden mostrar, mejor dicho, muestran o pueden mostrar un lenguaje que escapa a esas determinaciones que denunciaba durante la intervención. Es decir, que esa concepción sistemática del lenguaje no se produciría, desde mi punto de vista, en una concepción poética del lenguaje, porque ya no estaría limitado por las propias reglas de significación de ese lenguaje, porque precisamente el lenguaje poético lo que intenta es romper los límites del propio lenguaje, ¿no? Otra cosa es si la forma en que la poesía rompe los límites del propio lenguaje a través de la metáfora, metonimia y demás, a través de esos recursos que utiliza, si fuera realmente capaz de romper, ¿no? Entonces, por eso digo que ahí hay un debate en el que, bueno, pues ahí intervendría lógicamente la obra de Derrida, que no lo plantearía del todo resuelto, pero en todo caso sí plantearía que esa sería la forma, desde mi punto de vista, de incorporar el lenguaje a esta forma de construcción de lo histórico, ¿de acuerdo? O sea, una centralidad al lenguaje poético, al lenguaje poético, porque el lenguaje poético básicamente es un lenguaje que lo que hace es suscitar emociones, ¿no? En ese sentido es un poquito parecido al lenguaje musical, ¿no? Que produce emociones y rompe normalmente las asociaciones que, digamos, normales que el lenguaje establece consigo mismo. En esa medida, en la medida en que rompe las asociaciones del lenguaje consigo mismo, en esa medida yo creo que es capaz de expresar cosas que de otro modo, pues quizás las propias limitaciones del lenguaje no te dejan expresar, como la idea, por ejemplo, esta idea, por ejemplo, de experiencia como mónada que decía de Benjamin, la idea de que en un momento determinado, cuando tú haces una cosa, se reúne pasado, presente y futuro, ¿no? Que en todo caso, además, es una experiencia que todos hemos podido tener en un momento dado, ¿no? Tú vas un día por la calle y de repente en un momento viene pasado, presente y futuro y se juntan en una experiencia concreta que puedes tener en un momento concreto, ¿no? Sobre lo que me decías, Meris, de la relación entre lo personal y lo político, fíjate que aquí, realmente con la teoría de las emociones en general, lo que se está planteando precisamente es eso, que lo personal es político, ¿no? Porque las emociones, que en principio las entenderíamos como personales, se vuelven políticas, tienen contenido político, o sea, en realidad confirma, digamos, la ecuación feminista en varios planos, ¿no? Porque esas emociones que parecen individuales son políticas y porque, digamos, esos significados que nacen, digamos, en ese ámbito privado se vuelven significados sociales en el sentido de construcción de ese significado que decía antes, ¿no? Y eso, pues yo creo que ya he respondido en realidad a las dos. Bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación en el debate y nos vemos aquí a las 4 de la tarde. Sí.